Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar este show. Entonces vamos a ver que para esta ocasión vamos a ver la temática es algunos resultados del proyecto arqueológico Presidio San Carlos en Manuel Benavides, Chihuahua. Este proyecto surge a raíz de lo que se conoce como el Camino Real de Tierra Adentro, el camino que conectaba la Ciudad de México o en la Nueva España con la ciudad de Santa Fe. Este camino real, que bueno, que de alguna manera de real tenía el nombre nada más, porque era, o sea, era un camino de terracería, de ranura, que nada más conectaba las poblaciones que existían, como ya habíamos mencionado, entre lo que era la Ciudad de México en la época colonial hasta el pueblo de Santa Fe. Conectaba principalmente grandes haciendas, grandes lugares o minas donde se habían encontrado los grandes yacimientos de metal y se iba conectando, ¿no? Y entonces este era el camino real que le llamaban y se hacía varias travesías anuales en los que se aprovechaba para llevar los bastimentos hacia estas poblaciones y principalmente a las misiones jesuitas o que se encontraban a lo largo y ancho de este gran territorio, que pues eran estas grandes rescuas de mulas o de bueyes que tiraban estas carretas y llevaban todos estos materiales hacia estos lugares lejanos de la Ciudad de México, pero al mismo tiempo también traían de regreso los metales, los recursos que se producían en estas regiones, que, bueno, podrían ser desde pieles de bisonte, como los que se hacían en Santa Fe, que se conseguían en Santa Fe, alimentos, el oro y la plata que se sacaba, carne seca, etcétera, y todo esto se traía. Hay que mencionar que obviamente estos caminos reales, este camino real de México a Santa Fe no era el único, había ramales que se dividían dependiendo de la población hacia otros centros poblacionales y había otros caminos como el camino Real de Texas, el camino que iba hacia lo que sería Sinaloa y Sonora, y entonces todos estos territorios, como bien ustedes saben, pues estaba no solamente exento de peligro, no solamente por las cuestiones climáticas, la falta de agua, etcétera, sino también por las comunidades indígenas que les costó al imperio español poder, no, pues digamos, no conquistarlos, pero sí apaciguarlos. Entonces siempre hubo alzamientos en estas regiones y digámoslo pues, plenamente que estos grupos cazadores, recolectores, estos grupos chichimecas, como se les denominaba desde el centro de México, pues obviamente no se dejaron conquistar tan fácilmente y siempre había revueltas o ataques hacia los convoys, hacia las poblaciones, y en los cuales este camino real, estas poblaciones requerían de una protección. Y es en este sentido que el camino real no solamente fue una línea de comunicación, una línea, un cordón umbilical que unificaba, conectaba el centro de poder de la Nueva España, que era la Ciudad de México, con todas sus poblaciones a lo largo y ancho de este territorio recién conquistado por el Imperio Español. Sino también había que protegerlo, de las incursiones, no solamente de estos grupos chichimecas, sino también de las amenazas expansionistas de otros imperios, como serían los rusos, en las costas de California, como serían los franceses, como lo serían los ingleses. Y en este caso, pues el Imperio Español requería poner ciertos establecimientos a lo largo del camino real para protegerlo. Aquí vemos una recreación de lo que sería el presidio de Tubac en 1755, hoy la ciudad de cerca de la ciudad de Tucson, Arizona, y en el cual vemos, esto sería la recreación de estos presidios que se establecieron no solamente a lo largo del Camino Real, sino también en lo que era una línea pues, que definía desde una costa de California hacia la Florida para delimitar esta frontera en la cual tenía presencia física el Imperio Español. Estos presidios, que son el remanente de lo que serían el Imperio Romano en Europa, y por eso se llaman presidium, porque es
derivan del nombre del vocablo latino de presidium, que es protección, que es lugar de protección. Y entonces estos eran enclaves que el ejército romano iba construyendo conforme iban avanzando, tanto en sus conquistas como ya en los enclaves permanentes. Entonces estos presidios podían ser construcciones efímeras, podían ser construcciones que solamente duraban lo que duraba la campaña militar, y posteriormente podrían, si el lugar, si el enclave funcionaba, o si el enclave tenía futuro, pues se hacía una construcción más en forma. Esta forma de ir defendiendo el imperio romano quedó en la mente, en el imaginario colectivo del imperio español, y ya en la conquista se establece este mismo sistema de presencia militar, y por eso se les llama presidio. Siempre existe la misconcepción cuando ya le llamamos, mira, vamos a hablar sobre el presidio de San Carlos, y todo el mundo se pregunta, pero eso no parece cárcel, o no hay ahí presidiarios. Entonces, en realidad no es que fuera una cárcel, así se le denominaba al presidio militar. Como podemos ver, son estructuras con materiales locales, en este caso materiales de tierra, adobe, que si lo vemos de manera militar, pues este tipo de construcciones pues no detendría un avance de un ejército europeo, un ejército que tuviera las mismas condiciones tecnológicas que los españoles, pero sí funcionó para mantener una presencia militar en contra de las comunidades indígenas. Aunque claro, vamos a hablar un poquito más acerca de esto porque tenemos el caso de las comunidades apaches, que bueno, estos presidios pues les hacían risa en la pancita, ¿no? Entonces vamos a ver que este tipo de construcciones las tenemos a lo largo y ancho del territorio, se construyeron a lo largo y ancho del territorio de la Nueva España, y los cuales, o sea, iban cambiando, se iban moviendo conforme la presencia española o la presencia del imperio se iba moviendo. Vamos a ver que los soldados, los militares que habitaban en estos presidios, que se les llamaba presidiales o soldados de cuera. Ahorita vamos a explicar por qué se les llamaba soldados de cuera. En general, cada uno de estos presidios contaba con un promedio de entre 45 a 60 soldados presidiales, los cuales tenían ciertas características, en los cuales tenían que tener una pistola, un mosquetón, una espada larga o ancha, una espada, su escudo, su protección de cuera, de ahí su nombre, una lanza, y por lo menos entre 4 a 6 caballos para poder hacer las incursiones o los resguardos que requería su destacamento, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, aquí son algunos remanentes de estos utensilios que tenían estos presidiales, estos soldados, en los cuales aquí vemos la cota de cuero, que era una cota de cuero según lo que se tuviera al alcance. En algunos casos es de venado, en algunos casos son de bisonte, pero principalmente van a ser de ganado vacuno, que son de varias capas, y entonces se hace una capa muy gruesa para poder proteger al soldado de las flechas de las incursiones de estas comunidades indígenas. Y por otro lado vamos a tener los escudos, que funcionaban de la misma manera, ¿no? Entonces, por este uso del cuero como medida de protección, por eso se les llamaba soldados de cuera, ¿no? No era tanto esta protección de metal como tenían al principio de la conquista estos soldados españoles que se aventuraron a estos lugares. Vamos a ver entonces que esta línea de presidios que mencionaba, vamos a ver aquí, esta es la línea de presidios en 1700, en el cual vemos
esta línea que conectaba los presidios desde California hasta la Florida. En realidad, esta línea de presidios es donde realmente llegaba la presencia o había una presencia física del Imperio Español. Sí, todos ustedes conocedores de nuestra historia, los territorios que se reclamaban como parte del norte de la Nueva España, pues obviamente su territorio llegaba a mucha extensión, pero no se conocían. Después de algunas primeras incursiones en los primeros años, pues nunca volvieron a llegar a establecerse asentamientos que reclamaran físicamente esos territorios. La presencia más lejana que se tiene desde de la Nueva España, pues va a ser Santa Fe, que va a ser un enclave que se va a encontrar pues prácticamente aislado del resto de del imperio. Vamos a ver entonces, esta línea se componía por un equivalente más o menos entre 40 a 45 presidios que se movían constantemente dependiendo, como habíamos dicho, de cómo iba moviéndose la frontera hacia el norte, ¿no? Entonces, muchos de estos presidios duraron pocos años, dependiendo de cómo iban avanzando estas poblaciones, y algunos de ellos duraron y se convirtieron en ciudades que hoy en día subsisten, como sería Tucson, Arizona, como sería la ciudad de Chihuahua, como sería El Paso. Entonces vamos a ver, muchos de estos presidios se convirtieron efectivamente en centros poblacionales y posteriormente en los centros de población que tenemos hoy. En este caso en particular nos va a interesar lo que sería el presidio de Cerro Gordo, que tenemos en esta población, y que va a ser particularmente interesante porque va a ser el que en algún momento, cuando la FORA, que es uno de los encargados visitadores del Imperio Español, hace una visita a la región para recomendar soluciones, movimientos, mejoras a la línea de defensa, sobre todo por un lado, por los constantes ataques de las poblaciones indígenas y por las amenazas que existían por parte de otros imperios, como habíamos mencionado, ¿no? Los rusos en el norte de California, franceses y británicos. Y entonces, él, después de su viaje que realiza y visita la gran mayoría de esta línea de presidios, establece que habría que mover varios de ellos. En esos establece mover el presidio de Cerro Gordo, que se encontraba aquí muy abajo de lo que sería el norte de México, moverlo hacia lo que será hoy la ubicación del presidio de San Carlos, el presidio, perdón, el presidio que tenemos aquí se convierte en el presidio de la intersección de los ríos o de los ríos que tenemos acá. Este presidio que estaba aislado en la región de Texas se convierte en el presidio de San Vicente, y con esto se pretende cerrar esta línea. Aquí vamos a ver en la siguiente mapa. Este es el mapa original del viaje que realiza la FORA en 1770, que establece, y vamos a ver ahí donde queda la flecha, en este lugar es donde se va a establecer el presidio de San Carlos. ¿Y por qué decide cambiar estos presidios? Vamos a ver aquí en el mapa de Pedro de Rivera de 1770 que lo que pretende la FORA y lo que sugiere es cambiar el presidio de Cerro Gordo, el presidio de Huejuquilla y el presidio de San Javier de Béjar de Texas, para cerrar esta línea. Este territorio que vemos, que se ve pues, prácticamente muy chiquito, pero en realidad en realidad es todo el bolsón de Mapimí, que no tenía una gran presencia humana en ese entonces, pero sí era importante para el gobierno español cerrar la entrada que esto significaba por la gran cantidad de incursiones apaches que se daban en su momento por parte de apaches mezcaleros, comanches, etcétera, que llegaron casi a penetrar, si no me equivoco, llegaron hasta casi Durango, llegaron las rancherías bastante abajo, y la idea era cerrar con el presidio de la Junta de los Ríos, el de San
San Carlos, que va a estar aquí a la mitad, y el de San Vicente, que va a quedar en este otro extremo, cerrar esta línea para las incursiones de estas correrías apaches. Lamentablemente, eso ya lo vemos después, ya que el presidio de San Carlos, por ejemplo, duró a escasos 20 años, ya para 1785-87 ya había sido cerrado, porque en realidad pues, no funcionó no tanto para detener las corridas apaches, sino por lo caro que era para mantenerlo habituallado y para mandarle los bastimentos necesarios para su sobrevivencia. Y por otro lado, pues poco hacían para poder detener el avance de estas correrías apaches, que bueno, si ustedes que conocemos estas historias, pues sabemos que por lo general una partida de caza, una partida sencilla de estos guerreros apaches, pues está compuesta de unos 50, 60, 70 guerreros, mientras que una partida de guerra de estas comunidades llegaba a ser entre 400 a 500 guerreros, lo cual pues con 50 soldados presidiales pues poco podrían hacer, aunque tuvieran armas de fuego, ¿no? Entonces, en realidad pues solamente era una presencia física relativamente efímera en estas líneas, ¿no? Pero dentro de la imagen del Imperio Español era necesario tener. Vamos a ver entonces, esa es otra de las mejoras o de las sugerencias que hace la FORA para la construcción de los nuevos presidios a partir de 1770, y en la cual se establece, este es un documento que se localizó en uno de los archivos en Texas y que uno de mis colegas me lo proporcionó, y que es muy interesante ver, ¿no? La distribución de cómo estaba, o sea, cómo es el cuadrado, la capitanía, las esquinas donde tenían los bastimentos de guerra, la entrada, etcétera. Me gustaría que guarden muy bien esta imagen para que vean también el presidio de San Carlos. Entonces, en este caso, el presidio de San Carlos se funda el 3 de noviembre de 1773 en una localidad, en un valle, aquí cercano a lo que hoy es la comunidad de Juan Benavides, en el cual lo establece Juan O'Connor, que era el comandante que estaba a cargo de las entradas militares de esta región, de la Nueva Vizcaya. Y vamos a ver que entonces aquí se establece el presidio de San Carlos y acá se establece el presidio de San Vicente, que es en el cual tanto el presidio de San Carlos lo van a componer los contingentes militares que venían de Cerro Gordo, y el presidio de San Vicente lo van a componer los contingentes que venían del presidio de San Juan, de Béjar, de aquí de Texas. Como podemos ver en el mapa, entonces se van a encontrar de este lado del hoy territorio mexicano, de la parte sur del río Bravo, y vamos a ver que pues, se encuentra en lo que sería el área del Big Bend hoy en día, ¿no? Esto sería lo que sería el presidio de San Carlos. Si se fijan, es una copia exacta del mapa que sugiere de construcción de la Fora, y que sugiere la presencia de este tipo de arquitectura. La única diferencia es donde están posicionados los torreones, que en este caso pues están hacia norte-sur, pero vemos que es prácticamente la misma distribución de los espacios, la capitanía, la iglesia o la capilla, los torreones, la entrada, el patio central, la ubicación de los cuartos que tiene aquí bien especificados. Este mapa lo realizan en los 50 arqueólogos de la Universidad del Paso, en Texas, y en el cual que realizan una incursión arqueológica, colectan algunos materiales y se llevan el material a los Estados Unidos. Desgraciadamente no sabemos dónde quedó el material. Yo personalmente los busqué ahí en el Departamento de Arqueología de la Universidad del Paso y no encontramos, no sabemos dónde quedaron esos materiales, pero vemos que sí realizó algunas colectas, estableció algunas áreas como basureros, hace el mapeo del presidio, y bueno, aquí desde ese entonces establece que hay un camino
el cual pues le vuelven a dar, vamos a ver ahí en otra fotografía cómo vuelven a establecer el camino y que pues, tenemos nuestras dudas del por qué realizan ese camino cortando el presidio por uno de sus lados. Si me permite, vamos a ver esto que, bueno, todos los que somos arqueólogos, al ver esta foto, pues se nos cae así en el sentido, empezamos a salivar, porque es una preciosura, es un contexto precioso, como podemos ver aquí. O sea, si ustedes lo pueden ver, aquí se ve perfecto el presidio. Y por eso es uno de los pocos presidios que se cuenta en tan buen estado, podríamos decirlo así, su contexto, porque, digo, por las mismas circunstancias por el cual fue abandonado a finales del siglo XIX, pues esas son las mismas circunstancias por las cuales hoy en día lo tenemos con una buena preservación, por su aislamiento, por el área que no tiene una gran cantidad de visita, o de interacción, pues ha podido mantener vivo, intacto los contextos desde su abandono, ¿no? Arqueológicamente, los presidios se han trabajado mucho del otro lado de la frontera, ¿no? Los americanos han trabajado muy bien este tipo de contextos, los presidios de San Diego, de Santa Fe, el de Tubac, el de Tucson, los presidios en Texas, etcétera. Pero del lado mexicano tenemos muy poco trabajo arqueológico de los presidios. Hay muy poco trabajo, se han trabajado algunos en Sonora, que lamentablemente no hay muchas publicaciones del material, de los objetivos, de los resultados de esos proyectos, ¿no? Que es una de las problemáticas de la arqueología nacional, en el cual pues se realizan proyectos, se gasta una cantidad de recursos en este tipo de proyectos, de investigación, de análisis de material, pero no se llega al último paso, que es la publicación o difusión de estos resultados, de estos materiales, que obviamente nos servirían mucho para contrastar, para ver la situación material de estos contextos. Entonces vamos a ver aquí que en este caso, como mencionaban, aquí tenemos, ¿no?, perfectamente especificados el torreón del norte, el torreón del sur, la muralla, la entrada, ¿no? Y que aquí, bueno, vemos cómo lo corta el camino que realizan. Y como podemos ver, o sea, ya existía un camino antiguo que no tocaba el presidio, y nuestra suposición es que a mí se nos figura que han de haber realizado el corte para poder, pues, buscar las leyendas urbanas de esa cantidad de oro que debieron haber tenido escondido, los presidiales en sus horcones, o las cruces de oro que siempre nos decían los rancheros cuando pasaban por ahí. Si la encuentran las cruces de oro, ahí nos guardan un pedacito, ¿no? O sea, si vieran los documentos coloniales de las condiciones de vida de los pobres presidiales, o sea, no, eran insufribles los pobres hombres, ¿no? Entonces vamos a ver que a partir de eso, pues cuando nos muestran esa imagen, pues a nosotros se nos hizo obviamente agua a la boca y dijimos, no, ese es un contexto que podemos y requeriríamos estudiar, ¿no? Si tenemos la posibilidad, pues empezar a registrar antes de que en algún momento, en una eventualidad, ese contexto desaparezca. Y es en ese entonces que en el verano del 2018, junto con estudiantes de la licenciatura de Arqueología de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, nos lanzamos junto con el arqueólogo Vilchis a registrar el presidio de San Carlos. Y como pueden ver, aquí hay varios de los que están ahorita presentes, ¿no? En la audiencia, a los cuales saludo y agradezco su trabajo, ¿no? Agradezco el esfuerzo que realizaron, que gracias a ellos tenemos estos resultados, y gracias a su esfuerzo y sudor, porque eso sí, sudamos la gota gorda. Vamos a ver que la prospección, fue un proyecto de prospección superficial, no se realizó excavación, no se contó, bueno, no estaba contemplada la excavación en esta parte, en algún momento en el futuro, si se dan las condiciones, si se alinean los astros, si no desaparece el INA o el Coneculta o este país, pues vamos a ver si podemos regresar a realizar la excavación, ¿no? En este caso se plantearon dos tipos de recorridos, uno recorrido total de superficie, en el cual la idea era recorrer y recolectar la totalidad de material en superficie que encontráramos en
las inmediaciones, tanto al interior como al exterior del presidio, para poder contrastar, ver si se pueden identificar áreas de actividad, algunas áreas muy específicas como podrían ser basureros o áreas que tuvieran alguna distinción dependiendo de los materiales que se estuvieran encontrando, como sería la casa del capitán versus el resto de, de la soldadesca, etcétera. Entonces, vamos a ver que y el otro tipo de recorrido, que fue por transeptos, en el cual la idea, aquí tenemos en este punto rojo, es la ubicación del presidio, y la idea era realizar transeptos y recolectar o supervisar un área de 5 kilómetros por lado, alrededor del presidio. Después le fuimos bajando, porque ya no era tan fácil, las condiciones del terreno no eran tan sencillas, y obviamente en pleno verano, pues no fue tan sencillo realizar tanta superficie, pero se logró, tuvimos re- resultados muy interesantes. Primero que nada, vamos a ver el primer tipo de recolección, el cual se estableció. Este es un sistema que usamos en otros proyectos en el estado de Chihuahua para recolectar el material, y el cual establecimos una retícula de 250 por 250 metros, y esta retícula la subdividimos en cuadrículas de 50 por 50, y cada una de esas cuadrículas la dividimos en cuadrículas de 10 por 10, y cada una de esas cuadrículas la subdividimos en uno por uno. Y posteriormente, con ayuda, y por eso agradezco la participación de los estudiantes, cada uno de los estudiantes fue agarrando una línea de 1 metro por 10 y se iban recolectando todos y cada uno de los materiales que encontrábamos en superficie. Se colectó por unidad de 10 por 10 los materiales, se embolsaban, pues ya sea de manera genérica, cerámica, lítica, metales, vidrio, etcétera. Si encontramos algún material distintivo, como podría ser una punta de flecha, un botón, un fragmento semicompleto de cerámica, se guardaba de manera individual y se tomaba una medición por GPS para que eventualmente tendríamos posicionados exactamente dónde fueron localizados cada uno de estos materiales que localizamos en superficie. Posteriormente, el segundo tipo de recolección, que fue el de transeptos, aquí vemos cómo se iban posicionando los estudiantes, y realizábamos una caminata nuestra línea fue el camino de terracería, y como vemos aquí, no vemos aquí los compañeros cómo están posicionados entre 30, 40, 50 metros de distancia entre unos y otros, para identificar los contextos que pudiéramos ver en superficie. La idea de este tipo de reconocimiento de superficie era contrastar lo establecido en algunos de los documentos coloniales, que se establece que en el momento en que el presidio fungió, estuvo funcionando, que tuvo vida, la política del imperio español, no era tanto el atacar a los contingentes indígenas, en este caso los apaches o los comanches, sino era ser un centro de provisiones, en el cual al final de la época colonial cambia la política de ataque hacia estas comunidades, y ya no es un ataque físico, sino más bien es una conversión más material, y se establecen, cada cierto tiempo se les daba algunas vacas, se les daban vestidos, se les daban armas, se les daban municiones, sombreros, cuentas, etcétera. Y
con eso era, de alguna manera, era decirles, bueno, o sea, les damos todos estos materiales y no ataquen a las poblaciones. Funcionó hasta en cierta medida esta política y dentro de los documentos coloniales establece que mencionan que varios campamentos de apaches mezcaleros se ubicaban en las cercanías del presidio. Entonces la idea era localizar estos enclaves, estos campamentos apaches y ver la relación que existía con el presidio de San Carlos. Se me olvidó un poco mencionar al principio que uno de los objetivos principales también del proyecto no solamente era registrar los materiales, sino a partir de los materiales que se fueran localizando y los contextos que fuéramos identificando, era contrastar lo que nos dice el registro material con lo que se dice en el documento colonial, ¿no? Por ejemplo, en el documento colonial, en el reglamento de los presidios, establece que todo el habituallamiento del presidio tiene que ser directamente establecido por la corona española. ¿No? Y que todo lo que requería el presidio tendría que ser mandado prácticamente desde la Ciudad de México. Pero sus conocedores de cómo se daban estos intercambios de materiales entre el centro de la ciudad hacia estos lugares alejados del centro, pues obviamente había un gran convoy que salía de la Ciudad de México y tardaba un año en llegar a Santa Fe y regresaba otra vez el otro año. Entonces el habituallamiento de estos presidios fue prácticamente oneroso, muy difícil, bastante complicado. Y entonces la idea era ver cómo estos presidios sobrevivían principalmente con la interacción con las comunidades locales. Entonces vamos a ver si podemos identificar en los materiales estos productos locales de actividades que estuviera viendo en la vida cotidiana, cómo los presidiales pues llevaban su día a día y su vida diaria en estos andarreales, en estos lugares, en este desierto y con las comunidades. Entonces, regresando a lo que serían estos recorridos de superficie, esta es una fotografía de panorámica. Vamos a ver que en este lugar de acá es donde se localiza el presidio de San Carlos y lo que decíamos después de terminar el recorrido de superficie en el presidio, pues que nos lanzamos a hacer estos recorridos de transeptos, pues nos aventábamos todos los días de aquí hasta 4 kilómetros hasta llegar hasta cierto punto y regresar y registrar todos los elementos que encontráramos. Esto podría ser desde una punta aislada de flecha en el cual en el momento en que se localizaba algún material, se detenía toda la línea, nos dirigíamos al lugar donde se localizaba, se tomaba una medición GPS, fotografías, se embolsaba y volvíamos otra vez a empezar toda la línea todos juntos. Si se localizaba un sitio, se separaba a todo mundo, nos parábamos a recolectar material, hacer los dibujos, los croquis, el llenado de los formatos, etcétera, y así durante todo el verano, ¿no? Entonces, fue bastante rico, este, y obviamente se estarán imaginando recorrer esto con material, con todo el equipo, y obviamente los que saben y conocen y han caminado en el desierto, pues uno camina con guantes, sombrero, todo cubierto y pues obviamente creo que no fui el único, pero creo que la gran mayoría perdimos entre unos 3, 4 kilos durante el proyecto, salvo alguno, nuestro querido Pichón, que creo que él sí ganó peso, pero fuera de ellos, todos los demás, creo que sí, volvimos un poquito más flacos. Aquí lo que está, gracias a un dron que llevó nuestro compañero José Luis, el gran Cheche, y con Javier, y vamos a ver que se hizo esta ortofoto, en el cual vemos nítidamente estas características físicas del presidio. Como pueden ver ustedes, pues bueno, tenemos todavía los muros de los torreones, el muro, gran cantidad del muro de lo que sería la capilla, los muros de contención, ¿no? Que en muchos lugares, por ejemplo, las investigaciones que se han hecho en la Florida, en Texas, en Arizona,
San Diego, etcétera. La investigación que se hace de los presidios a partir de que, bueno, se van bajando en capas y en el momento en que se ven diferencias de colores, se establece, mira, acá hasta aquí se ve dónde estaba el muro del presidio, entonces ahí se identifican las estructuras. Aquí, aquí las tenemos, aquí todavía, ¿no? No son muy altas, pero tenemos, por ejemplo, estos muros, este muro del presidio debe tener una altura de 1 metro aproximadamente de la superficie del valle. Y estos muros, estos montecitos del Torreón deben tener fácil entre unos de 4 a 6 metros de altura todavía. Entonces todavía se conserva una gran cantidad de la estructura que es factible trabajarla, ¿no? Claro que está, que aquí siempre está la problemática o el objetivo de que si no es necesario su excavación, pues no se realiza. Tendríamos que tener un objetivo muy preciso para el por qué queremos ir y trabajar estos sitios y quitarle la estabilidad con la cual se ha conservado a lo largo de todos estos años, ¿no? Entonces, pero como podemos ver, o sea, es un sitio precioso, vemos aquí lo que le llaman la casa del capitán, que en realidad no sabemos si es la casa del capitán, pero es un elemento distintivo al resto. Como ya habíamos mencionado, los torreones, la capilla, que todavía se mantiene algunos de sus muros en pie, y lo que serían el resto de los cuartos, que podrían ser tanto almacenes, las casas de los presidiales, pero si se fijan, están claramente divididos. Prácticamente es nada más llegar y escoger el mejor cuarto que uno quiera y hacer una excavación para ver qué nos puede decir los contextos de vida cotidiana, de cómo vivían los presidiales en esos momentos en el uso del presidio. También tuvimos la fortuna de que gente de geografía de la Universidad Autónoma de Chihuahua se interesó y tenían algunos, lo que ellos le llaman algunos juguetitos que querían probar con el proyecto, en el cual pues hicieron algunas lecturas con un georradar de 3 metros de penetración, hicieron lecturas con magnetómetros, etcétera, y nos realizaron algunos mapas muy interesantes en los cuales pues se ven, ¿no?, las características de cómo están conformados los muros, cómo están conformadas las estructuras, su estabilidad, algunas áreas interesantes. Bueno, esto nos muestra, pues bueno, el vacío de estructuras de alguna manera en estas, pero con alguna presencia de materiales interesantes que en algún momento sería padre llegar y contrastar. O por ejemplo, aquí en este lugar se ve esto que está fuera del presidio, que en algún momento se marca como un basurero, y lo cual podría ser interesante. Para todos aquellos que desconocen un poco lo que es el trabajo del arqueólogo, hay dos contextos que nos hacen babear como el perrito de Pavlov, la arqueología. Uno son los entierros y dos son los basureros, porque es los contextos más ricos de contextos materiales. Siempre hemos mencionado el ejemplo en nuestras clases de que si usted quiere conocer a alguien, vea su basura. A partir de lo que tira, y por eso tengan cuidado con lo que tiran, porque una gente puede saber mucho sobre ustedes a partir de lo que tiramos, ¿no? Vamos a ver entonces que el proyecto se dividió en dos facciones. Uno, durante el día se hacía el trabajo de campo y en la tarde se hacía trabajo de laboratorios. En este caso, durante en campo se lavó todo el material, se etiquetó, se marcó y se embolsó para su posterior análisis ya en la escuela de antropología. Y aquí ya en la escuela con los muchachos y con otros estudiantes que se sumaron, se hicieron los análisis puntuales de cada uno de los materiales que fuimos identificando, ¿no? Vamos a ver que entonces al final del proyecto se recolectaron, se registraron más de 22,000 tiestos, se recolectaron más de 5,000 lascas o fragmentos de piedra, 327 fragmentos de vidrio, 94 fragmentos de concha, 74 piezas de metal y 1,005 fragmentos de hueso, ¿no?
Todo este material, pues obviamente pasó a ser analizado y que nos pasamos a ver todos estos materiales que nos van indicando, o sea, no solamente es ver qué cantidad de cerámica existió, qué tipo de metales hay, sino el tipo de materiales que nos están llegando y ver de dónde están viniendo estos contextos. Vamos a tener, por ejemplo, las cerámicas, en el cual estos son los tipos San Elizario, que son muy característicos del centro de México, pero que se estuvieron usando mucho en el norte y que nos indican la presencia de estos materiales que están viniendo del centro o de Puebla, más específicamente, donde se están realizando este tipo de mayólicas, de vasijas, de barro muy fino al interior con una pátina color blanca y luego decorados de color azul. Dependiendo el tipo de decoración, ya sea como aquí vemos esta diferencia de un borde negro y este no tiene estos bordes, son dos tipos distintos, pero que nos están indicando distintas vasijas, distintas temporalidades, etcétera. Dentro de estos materiales no solamente tenemos presencia de vasijas manufacturadas en el centro de México y en Puebla muy específicamente, pero también tenemos porcelanas tenemos, son como unos 5 o 6 fragmentos, pero tenemos presencia de vasijas de porcelana china, de las Ming, y entonces esto ya nos indica pues, cómo están llegando materiales de muy fuera, ¿no? Entonces estamos viendo que a pesar del aislamiento con el que cuenta el presidio de San Carlos, pues vemos que está inserto en un mercado globalizado, en el cual pues está interactuando con un gran mercado, tanto local, regional como extrarregional. En este caso, a pesar de que el presidio está muy fuera de los comunidades sociales, políticas, culturales de la Nueva España, tienen presencia de materiales que distinguen y posiblemente estas vasijas fueron de uso de la capitanía o de las de las clases altas que componían este contingente militar. Vamos a también ver las características cerámicas vidriadas, en este caso las verdes. Aquí tenemos estos ejemplos, que van a ser principalmente botijas o donde se llevaba ya sea aceite o vino, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí vemos estos dos tipos de vasijas vidriadas verdes, que ahorita se me escapa viendo, pero tenemos dos tipos muy diferenciados. Uno que son las botijas que están viniendo del centro de México, y otros tenemos que son las vidrieras verdes presidiales, que son identificadas, que se están manufacturando en algún lugar del norte de México, no sabemos exactamente dónde, pero que se están manufacturando de manera local o regional y que se están usando dentro del mercado. Esto nos empieza ya a dar un indicio de que el habituallamiento de los presidiales no dependía exclusivamente de lo que mandaban del centro de México, sino tenía que haber un mercado local que supliera o que cumpliera con las demandas pues ya no de vida, sino de sobrevivencia de los presidiales, ¿no? Y por último, bueno, en general vamos a ver vasijas locales. Aquí tenemos una gran cantidad de los 22,000 tiestos cerámicos que localizamos. La gran mayoría, como siempre, van a ser estos tipos monócromos, que la gran mayoría sostenemos la hipótesis que son cerámicas locales, que son posiblemente cerámicas ya sea humanas o de los humanos de esta región, del área del Big Bend, del área de entre los ríos, y los cuales estamos viendo que si estas son cerámicas de manufactura local, entonces estamos viendo ya una gran relación de interacción, no solamente con mercados europeos o mercados occidentales, sino con las comunidades indígenas locales, en este caso, pues muy posiblemente humanos, ¿no? Dentro de los materiales así interesantes vemos estos botones que son los que se correspondían a la botonadura de los presidiales. Estos botones son anteriores al reglamento de 1785, si no me falla la memoria, en el cual ya se estipulaba que los botones requerían tener el nombre de la región o del batallón o del área militar a la que correspondía, ¿no? Ya fuera Cuba, La Habana, ya se fuera
Veracruz, ya fuera Sinaloa, Baja California, etcétera, tenían que indicar de dónde eran. Estos son anteriores a esa ordenanza y son planos por lo general, ¿no? Pero logramos identificar algunos de estos materiales. Baste decir que sí tuvimos, sí fue una grata sorpresa encontrar estos materiales, estos elementos de metal, porque a pesar de que el presidio de San Carlos se ha conservado, se cuenta con una preservación bastante buena, no ha sido, no se ha salvado de un saqueo, digamos, no profesional, pero sí por parte de saqueadores que usan detectores de metales y que han saqueado una cantidad impresionante de material de metal. Lo cual nos indica que por otro lado también han dejado mucho los otros materiales que no les interesan, como son tepalcates, como son vidrio, ese tipo de materiales que pues a ellos no les interesa. Pero encontrar este tipo de material de metal sí fue grato, porque todavía hay algunos materiales que nos indican algunas actividades o la presencia de los soldados presidiales. Se localizaron algunas hebillas, como podemos aquí ver el ejemplo, y obviamente ya algunos contextos históricos, como esta lata de sardinas, muy posiblemente de los 50, en los cuales se quedan algunos vestigios en el sitio. En lo que corresponde a los vídeos, sí se localizaron algunos de ellos, en que podemos ver que son los característicos colores que se identifican en los sitios coloniales, como son particularmente los púrpura, estos azules, estos verde botella, etcétera, en los cuales nos están indicando que es muy característico en el norte de México, por lo menos en la región noroeste de México, en la identificación muy particular de este tipo de botellas, de este tipo de color, nos están indicando que estos no se producían, o por lo menos no tenemos el indicio que se hayan producido de este lado mexicano, sino más bien son americanos. Y esto generalmente eran medicinas o eran eh, jarabes de producción americana, y esto nos indica que, como habíamos mencionado, pues el presidio sobrevive de interacción con muchos mercados. Entonces aquí tenemos presencia de que hay una interacción con vendedores o con mercaderes americanos o ingleses que están penetrando a estas regiones principalmente, y pensamos que son los que están viniendo o que se están acercando a la frontera para la caza de búfalo, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, aquí bases, ¿no? Aquí vemos lo que sería la base de un vitrolero, de bases de licor, estos pueden ser perfumeras y estos que ya serían tanto de licor como de medicinas, como habíamos mencionado antes. Y aquí vemos igual algunas de las tapas, ¿no? Que estamos viendo de licor y de medicinas. De igual forma, el procedimiento que tuvimos para la recolección total, de irnos un estudiante, una persona de 1 metro por 10, y ir detenidamente limpiando esa área, nos permitió la identificación de materiales tan chicos como estas cuentas de rosario, muy características de la época colonial, que muy posiblemente, o sea, son dos hipótesis: una, que son los rosarios que utilizaban, o ya sea la población militar, o eran parte de las cuentas que se utilizaban para el intercambio o para apaciguar a las comunidades apaches en estas regiones. Pero el hecho que nos hayan permitido o que hayamos podido identificar estas cuentas, pues fue magnífico, ¿no? Estas imágenes que vamos a ver son un regalo, o sea, así se puede llamar, que nos dio un saqueador, porque además cuando estábamos en el proyecto llegó y se presentó como tal. Yo soy el saqueador principal del presidio de San Carlos, y nos regaló unos materiales porque dijo: yo quiero mucho a los arqueólogos y les quiero dar estos materiales. Por un lado le agradecemos la donación, pero por otro lado, pues sí, sí le hicimos la observación de que está saqueando, está realizando una labor de saqueo. Pero lo que vemos aquí es lo que se
conoce como racimo de bala, que son, es material de plomo, y como pueden ver aquí, tienen las bolitas, bueno, aquí ya se cortaron, pero aquí es donde van los perdigones. Entonces, es una tira, y ahí que se vierte en un molde el plomo, y entonces ya cuando sale, se enfría, se van cortando las bolitas y son los perdigones. Por eso cuando encontramos los perdigones a veces vemos una cara que está plana, y es por la producción. El hecho que encontremos estos racimos de perdigones, como les llaman, nos indica que estaban manufacturando sus propios perdigones los militares del presidio de San Carlos, lo cual nos indica también que pues tenían una falta de habituallamiento de este vital elemento para la defensa de los territorios. Aquí vemos uno de estos perdigones que también nos regaló el saqueador, que vemos aquí esta imagen, vemos aquí este pellizquito que tiene. Esta imagen se la compartimos a unos colegas que se especializan en el análisis de perdigones, principalmente de la guerra de independencia de los Estados Unidos, y su análisis fue de que este es un perdigón que fue usado, o sea, es decir, fue disparado, y que por eso cuenta con esta pequeña muesca en el perdigón, ¿no? Eh, esta es una experiencia muy bonita. Lo que vemos aquí son los pedernales que se usan para los mosquetones, para estos rifles de fuego, y el cual pues el pedernal que se ponía para hacer la chispa y que se prenda la pólvora y salga el perdigón. Debemos reconocer que antes de este proyecto desconocíamos este tipo de materiales, y cuando encontramos, si no me equivoco, este fue el primer pedernal que se localizó y lo identificaron. Le dijimos: "Ay, mira, aquí hay una punta, hay la base de una punta rota". Pues nos la llevamos. Pero ya haciendo el análisis empezamos a ver que había varias y que tenían esta forma rectangular. Y empezamos a ver los catálogos de material de otros lados, y nos percatamos que en realidad eran pedernales de manufactura local. No son los pedernales españoles, y son muy diferentes a los pedernales de fabricación inglesa y francesa que traían esos ejércitos, pero estos son pedernales de manufactura local. De nueva cuenta, estamos observando esta interacción con las comunidades locales para la fabricación de elementos que requerían los presidiales para su vida diaria, ¿no? Y ahora sí, dentro de las joyas de la corona, se localizó esta moneda de plata, en el cual pues es muy interesante porque tenemos un fechamiento con este material del presidio, como vemos aquí, la fecha de 1762, y que es obviamente anterior a la fundación del presidio, que fue en 1770. Pero el hecho que hayamos localizado, vemos que este tipo de moneda, que también es posterior a la ordenanza de que ya no se hiciera la moneda de manera manual, a las que se le llamaban estas monedas de macuquinas, que son las que generalmente salen en algunas películas de piratas y de los horcones de oro, de estas monedas mal formadas, etcétera. Eran por la fabricación manual. Estas ya se empiezan a realizar con una máquina y se marcan, como podemos ver aquí alrededor, y se marcaban con la idea de que no se pudieran cortar, como sucedía con las macuquinas, y le fueran quitando pedacitos de oro o de plata a las monedas, pues obviamente en detrimento del erario del español, ¿no? Pero aquí vemos que ya son monedas de manufactura de máquina, que son de las primeras que se están haciendo a mediados del siglo XIX en la Nueva España. Y también encontramos esta colección de monedas americanas cercanas a un hoyo de saqueo,
que nos indica que esto es, arqueológicamente es muy, muy interesante, porque nos está indicando de que en algún momento un saqueador que estaba realizando, vemos ahí el hoyo, pues ha de haber agachado, ha de haber sacado algo y se le caen estas monedas americanas y que nos deja una constancia de su actividad, de su evento y que lo podemos fechar o podemos tener una idea de cuándo fue a partir de las monedas que se están localizando, ¿no? Entonces, por eso nos gusta presentar también este hallazgo de estas monedas de un evento muy particular que está apareciendo en el presidio. Algo que fue también muy interesante fue la cantidad de material lítico no occidental asociado con el presidio. Encontramos una gran cantidad de raspadores y de todo tipo, ¿no? Usamos raspadores laterales, de punta, de finales, pero lo más interesante de esta colección de raspadores fue encontrar raspadores redondos, ¿no? Este tipo de raspadores. No son raspadores prehispánicos, casi no existen raspadores redondos en la literatura prehispánica. Lo que sí, y haciendo comparación con otros, con otros contextos, principalmente presidios o de campamentos del otro lado de la frontera, se están localizando este tipo y están asociados con la manufactura o procesamiento de las pieles de bisonte. Entonces, esto concuerda un poco con la idea que tenemos de que están trabajando posiblemente el curtido de las pieles de bisonte que después se mandan a la Ciudad de México o con las mismas pieles se hace el comercio de los materiales que se están requiriendo. Dentro de los documentos coloniales tenemos algunas menciones que se dicen que muchos de los apaches mezcaleros que estaban en estos campamentos solicitaban permiso para ausentarse para ir a carnear, o que les llama, o que era como le llamaban, a ir a matar búfalo, ¿no? Y que algunas veces eran acompañados por algunos presidiales. Y entonces entendemos que muy posiblemente se esté realizando esta actividad al interior o en las inmediaciones del presidio, el procesamiento de estas pieles. Y otro caso también interesante fue encontrar estos elementos líticos redondos que están trabajados, o sea, se pueden ver que han sido manufacturados, es profeso, de manera redonda, que en otros contextos coloniales les podríamos llamar tejos, que son estas como piezas, que simplemente se utilizan o están identificados para actividades de juego. Entonces se piensa, y esta es nuestra hipótesis, que pues obviamente el haber encontrado una gran cantidad de tejos de piedra, es pues posiblemente la forma que se están divirtiendo o que están utilizando su tiempo en algún momento del día los presidiales o la gente que vivía al interior del presidio, ¿no? Digo, si ustedes se imaginan hoy en día vivir en estas latitudes sin luz, sin el internet, sin televisión, sin nada, pues entonces pues, obviamente, ¿qué hace uno a lo largo del día? Entonces, pues, el que encontremos estas piezas, pues nos están diciendo que hay una necesidad de matar el tiempo de ocio y que posiblemente sea parte de estas actividades lúdicas con los cuales los presidiales hayan matado un poco ese tiempo que tenían, ¿no? Aquí podemos ver entonces, ya vamos finalizando, que en lo que sería la segunda parte del proyecto, que fue hacer recorrido de superficie por transeptos, que teníamos la peregrina idea de realizar los transeptos de 3 kilómetros por lado, que al final fueron 3 kilómetros por lado, 3, 4 kilómetros por lado del presidio para registrar los elementos que estuviéramos identificando en esta superficie. Pues bueno, esto es lo que habíamos teorizado, lo que habíamos puesto en la comodidad de nuestra oficina, del laboratorio, etcétera. Y al final del día, lo que al final hicimos pues, fue esto, ¿no? Esto fue lo que pudimos recorrer en su momento del presidio. Eh, Aquí tenemos lo que sería el área del presidio. Nos faltó recorrer esta área, pero ya no nos alcanzó el tiempo y un poco más de este otro sector. Pero localizamos, hicimos un gran recorrido de cerca de
deben ser unos 40 kilómetros cuadrados lo que alcanzamos a recorrer, pero lo interesante, que eso fue lo padre de este recorrido, es lo que me fascina en arqueología, ¿no? O sea, uno planea unas cosas y de repente salen otras cosas completamente distintas. El objetivo de este recorrido pues, era identificar esos campamentos apaches históricos, esta relación con los sitios históricos de la región y bueno, al final del día identificamos un poco menos de 100 sitios arqueológicos en esta área. Curiosamente, el 90% de estos sitios no son históricos, son prehispánicos, ¿no? La gran mayoría de estos son campamentos, son pequeñas unidades de uso de comunidades prehispánicas, en los cuales no estamos encontrando un solo elemento histórico que nos pueda indicar que hay una relación con el presidio, como sucede con otras áreas. Y por otro lado, se pueden decir, bueno, a lo mejor esos materiales ya se fueron, no los subieron ahí, como eran valiosos, a lo mejor se los llevaron, X. Pero el material asociado a estos campamentos es de manufactura arcaica, ¿no? Que eso es lo interesante. Encontramos una gran colección de puntas de flecha en los cuales el análisis nos especificó que la gran mayoría de estos sitios están siendo usados en el periodo arcaico, o sea, mucho anterior al establecimiento del presidio. Y una gran cantidad de estos sitios que estamos localizando, en realidad, son talleres o áreas de producción de artefactos líticos, pero son en lo que en el argot arqueológico y del análisis de de piedra, de materiales de piedra, son talleres o áreas de actividad de un solo momento, no es que se estén ahí trabajando constantemente, pero además es muy curioso porque o sea, la preservación del contexto es impresionante porque localizamos y eso lo empezamos a ver repetidamente una, otra, localizamos cerca de 60 sitios con estas características, en los cuales vimos de manera casi recurrente que había una piedra al centro, que era además una piedra escogida, donde uno se podía sentar cómodamente, y donde se lasqueaba, donde se trabajaba un material de piedra. ¿Y cómo sabíamos eso? Porque alrededor de esta piedra se veía el material que se había estado trabajando y que se veía cómo estaba desperdigado alrededor de eso. Y además era del mismo tipo de piedra. O sea, si era una piedra de un pedernal blanco, se localizaba lascas blancas alrededor. Si era un material negro, pues eran nada más lascas negras alrededor, ¿no? Y entonces se asume y que son áreas de actividad expeditas que solamente se sientan para realizar una actividad, para hacer una punta de flecha, un raspador que necesiten en ese específico momento y después continúan su actividad o lo que tengan que hacer, pero ahí se sentaron, escogieron un material, ahí lo trabajaron, les gustó y se fueron, ¿no? En algunos casos encontramos los núcleos devastados, encontramos las lascas, y que eso nos da esta característica de ver, porque que eran talleres prehispánicos. Y hasta ahorita eso es lo que tenemos de estos resultados preliminares del proyecto del presidio. Y pues con esto les agradezco su presencia, su atención y espero no haberlos aburrido demasiado. Y pues muchas gracias.